Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más, un miércoles de oración, ¿verdad? Pero sobre todo de estudio profundo de la palabra de Dios. Esos estudios que damos en estas instituciones a nivel universitario, donde usted puede aprender muchas cosas teológicamente, correctamente, a través de su sana doctrina. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esta oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra y podamos sembrar una semilla de vida para que ésta pueda reproducirse a la cantidad que tú creas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén, ¿verdad? Hoy tenemos un tema muy importante. Le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí, también los que nos ven a través de las redes sociales, que ya son muchos y se han suscrito más personas. Y le damos toda la gloria a Dios porque no queremos hacernos famosos, ni su servidor, ni el nombre de esta institución, sino que queremos hacer famoso a aquel que murió en la cruz del madero, nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos un tema muy importante. No podríamos decir que es básico, pero no es tan básico porque mucha gente desconoce el significado de qué es pecado, porque nosotros podemos aprender eso cuando vamos a una iglesia, leemos la Biblia o nuestros personas que nos ayudaron a crecer, ¿verdad? Nos mencionaron, nos dijeron que no cometiéramos pecados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué realmente es pecado? Hoy lo vamos a través de este estudio vamos a saber exactamente qué es. Ok, pecado en hebreos se llama hamartia, ¿verdad? No puedo pronunciar yo mucho hebreo, hamartia, y en griego se llama jafá, pero quiere decir lo mismo, pero no quiere decir que pues fallamos, pero fallamos a quién. Puede ser que fallamos, pero fallamos a quién, ¿va? Cometimos algo malo, portarse mal es pecado. No, el pecado quiere decir etimológicamente que no dimos en el blanco. Este es un blanco, ¿va? Como dicen en inglés, un target, como la tienda Target. Un blanco donde tú sacas tu flecha y la apuntas y a ver si le pegas aquí al mero centro. Eso es pegarle al centro, pegarle al centro. Entonces, si la flecha se dispara, ¿verdad? La flecha se dispara y pega aquí, pega acá, pega allá, pega acá, entonces no estamos dando en el blanco. Entonces, pecado es fallar al blanco, significa, pero fallarle a quién? Fallarle a Dios. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, le fallamos a quién? A Dios. Eso significa pecado. Pecado no significa que yo me porté mal con mi hermana, con mi hermano, con mi tío, con mi comadre, con mi compadre, y entonces yo los ofendí o les hice eso. No se llama pecado, porque pecado es directamente con Dios. O sea, al primero que ofendemos es a Dios. Al primero que le fallamos es a Dios. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de eso, ¿va? Por ejemplo, muchas veces dice, perdóname porque sí, cometí un pecado y te fallé y fui infiel, etcétera, etcétera. No, tú le fallaste a Dios primero, ese es pecado. Tú le fallaste a tu esposa, se llama otra cosa, se llama fornicación. El pecado lo describe, pero pecado es fallarle a Dios, no fallarle a las personas. Muchas veces nosotros pensamos que el pecado es fallarle a otros, no. Dice la Biblia que todos somos pecadores, porque siempre fallamos, porque no somos perfectos, no somos santos, no somos querubines. Entonces vamos a fallar en un punto 2. ¿Ah? Entonces el pecado es muy etimológicamente es errar al blanco. Por ejemplo, mucha gente piensa, pues mi mentira no fue tan mala y le pega aquí. Pues mentira es mentira, fallaste. No le pegaste al centro, ¿verdad? No, es que yo me dio mucho coraje y lo golpeé, pero no le pegué recio. Entonces no importa, no dices al blanco es pecado, porque ya le fallaste a quién, a Dios. Entonces es muy importante estar fuera del pecado, porque vamos a ver que hay consecuencias graves de fallarle a Dios o de errar las cosas que
Dios hace, ¿verdad? Fallar al blanco significa no alcanzar el objetivo de Dios. O sea, no alcanzar lo que Dios espera de ti. O sea, si Dios dice no mientas, no mientas. Dice no robes, no robes. No mates, no mates. No, que es que lo medio maté Dios. No forniques. No, es que Dios que fue un desliz. No, no. El pecado es pecado. Entonces, muchas veces nos enseñan falsamente en otras iglesias que hay otros tipos de pecados y que Dios pesa los pecados, que unos son pecados más malos, otros más malos. Vamos a ver que hay dos clases de pecados que la Biblia habla. Dos clases de pecados, no hay muchas clases de pecados, ¿verdad? Porque el pecado es pecado. Se interpreta, errar al blanco, se interpreta como transgresión. Podemos ver esa palabra en la Biblia muchas veces, transgresión. Pero realmente la palabra transgresión, ¿sabe qué quiere decir? Perforar. ¿Cómo que perforar? Haz de cuenta cuando usted se pone un arete y atraviesan la oreja. Entonces, si te atraviesan la oreja, yo te pregunto a ti, aunque te cierre la oreja, ¿te queda qué? Una cicatriz. O pierdes un cachito de carne cuando te atraviesan la oreja. Así es el pecado. Entonces, transgresión quiere decir perforar. Entonces, cuando tú perforas la ley, los mandatos, estatutos, decretos de Dios, dejas un hueco o dejas una cicatriz, ¿no? O sea, Dios te puede perdonar de ese pecado, vamos a hablar más adelante, pero siempre el pecado trae consecuencias. Eso es lo más importante que debemos de saber, que todo pecado trae consecuencias. Lo vamos a poner aquí, consecuencias. Entonces, por ejemplo, yo voy a la tienda y agarro algo que no es mío y me agarra la policía y me mete a la cárcel. Y yo le pido perdón a Dios y Dios me perdona, pero yo tengo que pagar mi crimen. O sea, el pecado trae consecuencias. Por ejemplo, yo cometo una falta con mis padres y mis padres me castigan y yo les pido perdón, pero pues, y tu padre te puede decir, pues el castigo sigue unos días. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias. No se puede quedar así como así, ¿verdad? Entonces es muy importante que pensemos que entre más alejados estemos del pecado, menos consecuencias tenemos que pagar, ¿verdad? Seamos nosotros cristianos, seamos nosotros no cristianos, es una ley espiritual para todos, para todos. Vamos a ver nuestra primera cita en Proverbios 28:13. Nuestra primera cita en 28:13 en la palabra de Dios. Si voy muy rápido, pues apúntenla para que usted lo pueda ver en su casa o en su hogar. Dice Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces vemos dos cosas aquí, ¿verdad? Dice, el que se aparta y confiesa, ¿verdad? Por ejemplo, a un ladrón lo agarran y agarran los policías y los judiciales y le ponen un tehuacán en la nariz y confiesa, ya sí, yo hice el crimen. Y después lo vuelve a hacer. Entonces no se ha apartado, ¿verdad? Porque es reincidente del pecado, residente de su falta. Entonces muchas veces muchas personas dicen, no, dice, perdóname, yo me emborraché y la siguiente semana es lo mismo, la siguiente semana es lo mismo, entonces aunque confiese, pero no se aparta. Entonces es muy importante. Entonces una persona que confiesa y no se aparta, nunca prosperará, nunca prosperará. Dice, el que cubre sus pecados nunca prosperará. Pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia ¿de quién? De Dios. Entonces Dios te empieza a bendecir, dice, ya cambió, ya no hace sus mismas fechorías, ya está tratando de hacer las cosas mejor, ya no se emborracha todos los días, etcétera, etcétera. Que los cristianos no debemos de tomar alcohol, pero estamos dando unos ejemplos, ¿verdad? Entonces, el pecado siempre trae consecuencias, entonces no podemos encubrirlos, porque ¿por qué no podemos encubrirlos?
Quizás podemos encubrirlos a tu tío, a tu tía, a tu compadre, a tu comadre, a tu empleador, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, los hijos a los padres, pero no podemos encubrirlos a Dios, porque Dios pesa los corazones y Dios escudriña todos los corazones. Él sabe cuando fallamos o no. Entonces es muy importante saber eso, ¿ah? Es que no, a mí no me han cachado en mi trastada. Bueno, pero Dios ya te cachó. Entonces no vas a prosperar. No vas a prosperar. El pecado, hay consecuencias. Una de las consecuencias es se rompe la comunión. ¿Con quién? Con Dios, ¿va? Si nosotros somos cristianos, se rompe la comunión. Y si nosotros no somos cristianos, pues no se rompe la comunión para siempre. Entonces, el pecado trae consecuencias de relación. Puede ser temporalmente o eternamente. ¿Cómo está eso? Por ejemplo, las personas que no tienen a Cristo, pues no tienen una relación con Dios eternamente. Las personas que tenemos a Cristo, cuando pecamos, la comunión se puede romper temporalmente hasta que nosotros pidamos perdón a Dios y todo eso y nos alineemos con Él. ¿Se fija? Entonces, el pecado siempre va a traer un rechazo, ¿verdad? Dios siempre no le gusta algo, lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque es muy probable que haya consecuencias o haya disciplina de parte de Dios, ¿verdad? De parte de Dios. Entonces el rechazo es directamente con Dios. Cuando tú pecas o eres un pecador o no te quieres alinear o no quieres dejar tu pecado, ¿ah? Vamos a ver el Salmo 32, el Salmo de David. Salmo 32, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Dice, mi pecado te declaré. O sea, David sabía que erró, que falló, que le falló a Dios, dice. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. No encubrió su pecado, ¿va? Porque lo confesó y se apartó. Dije contra mí mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es una nota musical. Entonces David le dice, sí, yo reconozco que yo me aparté, yo confieso y me aparto de mi pecado, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque te lo declaro. Declarar tu pecado es declararlo a Dios, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, pues tú le tienes que decir tus pecados al sacerdote. No, tú tienes que confesar tus pecados ¿a quién? A Dios. Porque el sacerdote no puede hacer nada. No, que yo soy sacerdote y soy autoridad y Dios me dio esa autoridad. Cállate los ojos. La Biblia dice que a nadie le da la autoridad de perdonar más que él. Eso es lo que dice la Biblia. Ya que si le enseñaron en un seminario barato eso al cura, está mal, ¿verdad? Porque el único que puede perdonar los pecados, ¿quién es? ¿A quién le debemos de contar nuestros pecados? A Dios. ¿Ah? ¿A quién le debemos de pedir perdón de nuestros pecados? A Dios. Muy bien, ya vamos avanzando, ¿verdad? Entonces, las iglesias falsas te dicen que no hay pecados mortales, los llaman así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el humano siempre quiere dividir lo que es de Dios, ¿va? Por ejemplo, en el amor, quieren dividirlo en amor fileos, que en amor esto, que en el amor ágape, no, nada más hay una clase de amor. Pero el ser humano trata de hacer más amores. Es que tú no puedes amar igual a Dios que a tu esposa. No, amor es uno. Y amor es tener a Dios dentro de ti, entonces tú amas a todos, o amas a tu esposa, amas a tus hijos, amas a todo mundo. Pero el humano siempre trata de dividir. Así, por ejemplo, los católicos dicen que hay pecados mortales, que un pecado mortal es cuando tú pecas conscientemente y lo sigues haciendo y sigues haciendo ese pecado y no quieres cambiar, entonces tienes un rechazo total de Dios. Eso es falso. Pecados veniales.
dicen los católicos que los pecados veniales son pecados leves, pecados light, ¿ah? Mentiritas blancas, que no tienen mucho peso con Dios. ¿Qué dijimos? Que Dios no pesa los pecados. Entonces es mentira. Pecados capitales, ¿verdad? Los católicos dicen que hay pecados capitales como la soberbia, ¿verdad? Los enumeran la avaricia, lujuria, ira, gula, ¿verdad? Que es gula es que alguien que le guste comer mucho y no para de comer, envidia o pereza, ¿verdad? Pero no existen los pecados capitales. Para Dios todos son pecados. Y Dios no pesa los pecados. ¿Cuáles? Si asesinas a tu abuelita o dijiste una mentira y te quedas con el cambio de las tortillas, es lo mismo para Dios. Es lo mismo, porque le fallaste a Dios. Pero Dios no dice, no, pues pobrecita abuelita, pues el cambio, pues se le recupera el dinero. Así es el sistema del mundo, que ellos enjuician las cosas malas. No, Dios tiene un solo juicio. Tú fallas todo. ¿Por qué? Porque Dios lo dice así. Entonces es muy importante que sepamos eso, que Dios no pesa los pecados. Todos los pecados son iguales para Dios. Dios tiene dos pecados, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. ¿eh? Para Dios hay un pecado a Él, y un pecado a Él y a la misma persona. ¿Cómo está eso? Estas son dos clases de pecados que la Biblia habla que existen. Pecado hacia Dios y pecado hacia Dios y a su persona. ¿Por qué? Porque cuando se cometen pecados que se involucra tu cuerpo, ¿verdad? Ya sean pecados sexuales o que te estés metiendo drogas o que te estés metiendo alcohol, etcétera, etcétera, ya estás pecando contra Dios, estás pecando contra tu propio cuerpo. Así los ve Dios, o sea, es un pecado más grave, porque el mismo pecado no solo te estás faltándole, él te está destruyendo a ti. Entonces es muy importante saber eso, que esas cosas hace Dios. Salmos, vamos a ver, Salmo 51, del 1 al 2, Salmo de David, Salmo 51, dice que no quites mi espíritu de mí, en el Antiguo Testamento iba y venía. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones. Entonces, el pecado también es una rebelión. ¿Rebelión hacia quién? Hacia Dios. ¿Ah? ¿Con quién te estás rebelando? ¿Contra tu papá, contra tu empleador? No, cuando tú pecas estás rebelándote contra Dios, dice. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a mi multitud de piedades, borra mis rebeliones, lávame y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, ¿va? Porque vamos a ver que Dios perdona, ¿va? Vamos a verlo más adelante, Dios perdona. ¿Y qué significa perdón? ¿Va? Porque muchas veces no sabemos qué es el perdón, muchas veces ignoramos a qué se refiere, ¿verdad? Entonces, el pecado puede traer muchas consecuencias, pero tarde o temprano el pecado va a ser descubierto. Vamos a ver Proverbios 10:9. Proverbios 10:9 nos dice la palabra de Dios. Proverbios 10:9 dice la palabra de Dios. Ya lo tengo aquí. Dice, el que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será descubierto, ¿verdad? Será descubierto. Entonces, el que encubre sus pecados no solo no prosperará, tarde o temprano será descubierto, ¿verdad? Muchas veces, muchas personas han venido a mí y dicen, no, es que yo tenía una relación extramatrimonial y que la tuve por muchos años y después ya salió a la luz. Salió a la luz. Hay personas que se mueren y ya les aparecieron hijos. Salió a la luz. Dios no miente en su palabra, tarde o temprano, ¿qué dice la Biblia? Sale a la luz. Entonces, no solamente el pecado va a tener consecuencias con Dios, va a salir a la luz,
tarde o temprano. Entonces es muy importante que nos estemos alejados del pecado, ¿verdad? Entonces, vemos Efesios 5:3, ¿verdad? Porque nosotros pecamos con nuestro cuerpo también, 5:3. Efesios 5:3 nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Dice, mas la fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a los santos, ¿va? Todo pecado que se involucre en tu cuerpo es doble pecado, ¿va? Haz de cuenta que cuando usted peca, cualquier pecado, miente, roba, etcétera, etcétera, está haciendo un pecado contra Dios, pero cuando ya se involucra su cuerpo, ya hubo un pecado sexual, hubo un pecado de que usted está destruyéndose con drogas, metiéndose alcohol, etcétera, etcétera, se le considera pecado doble. Entonces yo te pregunto a ti, si Dios te castiga también, porque Dios al que ama disciplina, ¿verdad? Porque cuando tú eres hijo de Dios, dice Hebreos, ¿verdad? Capítulo 12, que al que Dios ama, disciplina. Entonces, cuando Dios te disciplina por cualquier pecado, te disciplina, pero cuando tú cometes un pecado, cuando se involucra tu cuerpo, ¿qué crees? Dios te disciplina doble te disciplina. Entonces el chicotazo no es uno, son dos. Si te va a dar un cinturonazo, Dios te da dos. ¿Por qué? Porque ya estás pecando doble para Él. Por eso es muy importante que cuidemos nuestro cuerpo. Podemos pecar de muchas maneras nuestro cuerpo, mucha gente no sabe, pero si tú no cuidas tu cuerpo alimentándote bien, durmiendo bien, también estás pecando doble. Porque en muchas cosas fallamos a Dios, porque dice la Biblia que todos somos pecadores. Salmo 32:5, ya lo leímos, déjenme ver. Salmo 32:5, dice la palabra de Dios, ya lo leímos, ¿va? 32:5, ya, mi pecado declararé. Entonces ya vimos Efesios. Romanos 6:23, una de las clásicas que las personas saben muy bien, ¿verdad? Que nos debemos aprender como cristianos, porque ese versículo es muy importante que tú te lo aprendas para evangelizar a otros, porque debes de saber, porque muchas veces dices, es que si tú no estás con Dios te vas a ir al infierno. ¿Por qué? ¿Qué he hecho malo? Yo no he hecho nada malo, dice la gente, yo no robo, yo no mato, yo me porto bien, pero la gente cree que se porta bien, pero dice que todos somos pecadores porque en algo le podemos fallar a Dios, en algo le podemos fallar a Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Mas el don de Dios es vida eterna en Jesucristo, el Señor nuestro, ¿va? La paga del pecado, ahí hay dos cosas, ¿va? Entonces, muerte, ¿qué significa muerte? Muerte significa separación. Hay dos clases de muerte. La Biblia habla que hay una separación espiritual. Todas las personas que no tienen al Espíritu Santo, que no tienen a Dios, están muertos espiritualmente. Y hay una separación física, ¿verdad? Cuando un día nosotros vamos a morir y nos vamos a separar del cuerpo, entonces por eso se llama muerte, porque es separación. Mi alma se va a separar de mi cuerpo, ¿verdad? Pero después Dios dice que me va a dar un nuevo cuerpo. Entonces vemos que la muerte significa separación. Porque muerte no significa dejar de existir. Muerte no significa se petateó, chupó faros, etcétera, etcétera. No, muerte significa separación de Dios. Eso significa muerte. Separación, ya puede ser espiritual o puede ser una separación física. Eso significa muerte. Por eso dice que la paga del pecado es la separación de Dios. Puede ser esta eternamente. Por eso es muy importante que nosotros recibamos mejor el regalo, el don de Dios para vida eterna. Entonces, el pecado, errar el blanco trae rebelión, trae consecuencias, rompe la comunión y trae ¿qué? Dice, muerte. También trae consecuencias, trae muerte, ya sea. El pecado trae muerte, tarde o temprano trae muerte. Y el pecado crece y un día nos puede alcanzar. ¿Cómo que el pecado crece? Es como una plantita, ¿verdad? Que
Haz de cuenta que usted tiene una plantita y a la plantita usted le pone pecado y le echa agua y sigue creciendo la plantita, porque todo pecado crece. Por eso mucha gente no entiende cuando tú le dices a tus niños, los jóvenes, no fumes, no hagas esto, no tomes, porque crece, el pecado crece. Muchas personas que yo conocí empezaron con un cigarrito, ay, ¿qué tiene de malo un cigarrito de tabaco? Y después yo los vi fumando heroína y cocaína y después inyectándose. Entonces el pecado crece. Así muchas personas empiezan con voltear a ver a las mujeres lujuriosamente, luego buscar pornografía, luego buscar tener sueños así, etcétera, etcétera, y va creciendo y al rato va a haber una infidelidad y al rato pasa así. Hay personas que tan desmorales que tienen pecados sexuales, que tantos pecados sexuales que acaban hasta teniendo animales, sexo con animales o sexo con niños. ¿Por qué? Porque el pecado va creciendo. Entonces es malo, el pecado es malo, no es sano. ¿Por qué? Porque te lleva a la destrucción, te lleva ¿a dónde? A la muerte. Entonces, entre más alejados del pecado estemos, mejor vamos a tener consecuencias, porque ya sabemos que Dios venció la muerte para nosotros, pero eso no nos impide que no vamos a tener consecuencias, ¿verdad? Entonces es muy importante que aprendamos eso. Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? Todos le hemos fallado, nos hemos rebelado a Dios en cualquier momento de nuestra vida. Todos hemos pecado. Por eso necesitamos un gran Salvador. Yo soy un gran pecador, necesito un gran Salvador. Y la única forma de ser salvo es teniendo la sangre de mi gran Salvador para que Él cubra mis pecados, para que yo me pueda ir con Él, ¿verdad? Entonces dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Me gusta cómo dice en inglés, dice, we fall short. We fall short quiere decir que haz de cuenta que usted pega un brinco en un río y no llega y se cae en el río. Dice, todo el mundo va para abajo, ¿no? We fall short, no alcanzamos, ¿verdad? Dice en inglés. Me gusta cómo dice la versión en inglés. Siendo justificados gratuitamente por la gracia de la redención de nuestro Señor Jesucristo, porque nos compró con su sangre, ya no tenemos ese problema, el cual Dios ha puesto como proposición en su fe, en su sangre, para manifestación de justicia, para remisión de pecados, ¿verdad? Él se puso en nuestro lugar. Vamos a ver Colosenses 3:3. Colosenses 3:5, perdón. Dice, haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, afectos desordenados, mala concupiscencia, avaricia, la cual es idolatría. Entonces, nosotros tenemos que hacer morir. La única forma de hacer morir a nuestros pecados, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, es llenándonos más de la palabra de Dios. Es la única forma que nos puede cambiar. Yo no puedo cambiar a nadie, yo no puedo cambiar a los niños, a los jóvenes, yo no puedo, como pastor, yo no puedo cambiar a una congregación. El único que puede cambiar es el poder de Dios a las personas. Es el único que puede cambiar a una persona realmente, radicalmente, verdaderamente, el mismo Dios. Porque hay muchas personas que cambian así temporalmente o aparentan que ya cambiaron. Eso se llama religiosidad. El verdadero Dios cambia a la persona, ¿verdad? Muchas personas dicen, no, pues yo ya no fumo, ya no tomo, pero pues siguen sus mismas fechorías, etcétera, etcétera. Solamente tiene una apariencia, pero no tiene un cambio radical. Radical quiere decir que tiene un cambio de 180 grados, que es una persona que realmente volvió a nacer, que cambió totalmente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿ah? Entonces ya vimos que es perforar la ley de Dios. Haz de cuenta que la palabra de Dios está así, entonces usted dice, aquí está la palabra de Dios, está por el dedo de Dios escrito, yo agarro y le hago un hoyo. Pues ya le fallé a Dios. Entonces ya cuando usted ve ya las tablas de piedra ya están todas balaceadas. ¿Por qué? Porque siempre le fallamos a Dios. Dice la Biblia que todos somos pecadores.
Vamos a ver 1 Juan 3:8, 1 Juan 3:8. Dice la palabra de Dios, 1 Juan 3:8. Nos dice la palabra de Dios, dice, el que hace pecado es del diablo. ¿Ah? El que hace pecado es del diablo. ¿A qué se refiere Juan? El que ya hace pecado como si nada, ya miente, no le importa, hace malas cosas, no está bien, todo el mundo lo hace, todo el mundo fuma marihuana, yo también. Entonces, el que hace pecado no es de Dios, es del diablo. ¿Por qué? Porque si tuviera el Espíritu Santo, le redarguría a la persona. Entonces, él dice, el Espíritu Santo lo confrontaría, el Espíritu Santo lo hiciera sentir mal cada vez que pecara. Entonces, dice, cualquiera, número, ¿qué? 8, dice, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo, ¿ah? Para que nosotros... ¿Y cuáles son las obras del diablo? ¿Cuál es el mayor atributo del diablo? El padre de mentira. Y no hay mayor mentira en el mundo que tú creas que algo es verdadero. Y no hay mayor verdad que una mentira siendo desmentida con la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta de eso, que es muy fácil engañar a las personas, pero ¿a quién no podemos engañar? A Dios. ¿Ah? Muchas veces podemos, un dirigente espiritual puede decir, no, pues que está bien que se case mujer con mujer, que esto, que el otro. No, si no lo dice Dios, está mal. La cita es 1 Juan 3:8. 1 Juan 3:8. Entonces vemos eso, lo que nosotros estamos aprendiendo el día de hoy, ¿verdad? Vamos a ver Lucas 6:45, que nos dice la palabra de Dios. Lucas 6:45. Dice la palabra de Dios. Dice, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se fija? Entonces muchas veces nosotros reflejamos lo que somos simplemente con nuestras palabras, no solamente con nuestras acciones. ¿Ah? Por ejemplo, tú viene alguien y se agarran a palabras y tú le dices hasta de lo que se va a morir en la persona y dices, pero no le pegué. Pero ¿qué tiene en su corazón? Ah, ya le dijo de cosas y le dijo esto y le dijo el otro, le dijo apodo, le dijo... Entonces hay muchas personas malas en el mundo, por eso tenemos que cuidarnos. Pero vamos a tener otro programa, que cómo defendernos de esa clase de personas, ¿verdad? Dice Jesús que tú le pongas la otra mejilla, ¿verdad? Que si te agreden, pon la otra mejilla, pero realmente no sé, Jesús es una alegoría, no significa que tú pongas el otro cachete, no, significa que tú no le hagas caso a esa persona, que no sigas, que no continúes, porque para pelear se necesitan ¿cuántos? No. ¿Ah? Los demonios actúan así. Si tú le dices a una persona de cosas y la persona dice, no, pues sí, estás bien, perdóname. Entonces el demonio que está atrás de esa persona se va a sacar de onda y va a decir, ¿qué onda con este? no quiere regresar la agresión. Entonces, esa es la forma de atacar a un demonio, porque no se espera eso el demonio, que tú actúes, porque acuérdense que la bondad, lo bueno, destruye la maldad. Entonces, entre más agresivo tú te pongas, el demonio más leña le echa para que los dos argumenten y se peleen. Pero si el otro dice, no, pues perdóname, estuve mal, yo lo reconozco, no volverá a suceder. ¿Me quieres pegar? Pégame. El demonio va a decir, ¿qué? Ese es donde se pegó en la cabeza. Entonces, ya ve, entonces, por eso Dios lo dice, porque sabe cómo ellos interactúan. ¿Verdad? Mateo, capítulo 7. ¿Ah? Mateo, capítulo 7, versículo 3. Dice la palabra de Dios, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu ojo? ¿Va? Eso nos enseña mucho, ¿eh? Que nosotros no debemos ver los pecados de otros, tenemos que preocuparnos por nuestros propios pecados. ¿Para qué te vas a preocupar del pecado del hermano? Tú no puedes hacer nada al respecto, porque el único que puede
puede corregirte o puedes ofender a Dios. Claro, un papá, una mamá siempre le va a decir a los hijos para corregirlos, para que estos hagan lo correcto. Eso no quiere decir que los papás no le van a decir nada a los chiquillos, ellos. Santiago o Jacobo 4, capítulo 4, versículo 8, ¿va? De la boca habla también. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros de doble ánimo purificar vuestros corazones. Fíjense cómo Santiago nos dice pecadores. ¿A quién le está hablando Santiago? A la iglesia. Entonces, ¿la iglesia es pecadora? Claro que sí, porque dice la Biblia que todos somos pecadores. Aquí no es un lugar de santos donde se toca el piano, no. Aquí es un hospital de que todos somos pecadores y aquí venimos a sanar para que nosotros ser mejores, para ser mejores padres, mejores hijos, mejores adultos, mejores para hacer la diferencia, para reflejar la luz de Dios en medio de la sociedad, de una sociedad que vivimos en las tinieblas, ¿verdad? Entonces vamos a ver primero, Génesis 3, capítulo 3, ¿verdad? El pecado original. ¿De dónde viene el pecado? Pues en nuestros primeros padres fallaron, ¿va? Génesis 3, 9, ¿verdad? Dios empieza a reprender al hombre, dice, y llamó el Señor a Dios al hombre, le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí la voz del huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, ya había comido del árbol de la ciencia y el bien y el mal, ¿va? Has comido del árbol que yo te mandé que no comiste. Entonces, Abraham falló porque él tenía un mandamiento. Nada más uno. Dios se las puso fácil. No comas del árbol. Pues, mira, todos los árboles que tienes, aquí tienes la fruta del dragón, la pitaya, tiene el kiwi, tiene todo. No, yo quiero tragarme las uvas. ¿Y qué pasó? Pecaron. ¿Por qué? Porque un mandamiento, entonces fallaron, erraron. ¿Ah? Es que, entonces, no, pues pegó aquí la flecha, ¿eh? No, es que la mujer que me dices, no pegó en el blanco. ¿Ah? Y dice, el Señor le dijo a la serpiente, etcétera, etcétera, él le dijo a la mujer, ¿va? Etcétera, etcétera. Y ahí viene el pecado, eso se le llama pecado original. El pecado original, entonces, imagínense, un solo mandamiento, una sola falta. Ahora, ¿cuántas faltas existen? No las podemos ni enumerar. ¿Cuántos pecados hay? Dice que hacer lo bueno y no hacerlo es pecado, imagínense. O sea, hay muchos pecados. Entonces, dígame usted si creció el pecado o no. Porque el pecado crece. Y también crece en cada uno de nosotros, ¿va? Porque nosotros no nos damos cuenta. Yo conocí a chamacos de mi edad que iban conmigo en la primaria, que empezaron a robarse unos sacapuntas, un lápiz, y después los metieron a la cárcel, al juvenil, y luego están en prisión, y luego ya que unos están muertos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Porque empezaron con cosas sencillas, ¿ah? No pasa nada. Ay, que una chelita, y ya dentro de 10, 15 años amanece en Tijuana porque se emborrachó. Sí, porque el pecado trae consecuencias graves. Entonces, seguimos adelante, ¿verdad? Dice Santiago capítulo 1 o Jacobo capítulo 1, regresamos a Jacobo, ¿verdad? Dice capítulo 1, dice 14 y 15, dice, sino cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros muchas veces cuando pecamos, el diablo sabe que te gusta, el diablo sabe que de qué pie cojeas, el diablo sabe. Por ejemplo, tu mamá te está regañe, no juegues ya videojuegos, el diablo te pone un anuncio, nuevo Nintendo, nueva pantalla. ¿Por qué? Porque el diablo sabe de qué es lo que te gusta para que tú peques, ¿verdad? Así una persona que es infiel
ve un espectacular con chicas casi desnudas, el diablo sabe. ¿Por qué? Porque el diablo sabe en qué puedes tú menguar. Te gusta mucho la comida, te lleva al buffet, etcétera, etcétera. Porque también comer mucho es pecado. Ya hay personas que llegan a comer que ya comieron por 3 personas. ¿Va? Está bien comer, sí, ¿va? Pero no comer por 3 personas. Y nosotros nos hemos dado cuenta, mi esposa y yo, desgraciadamente, que muchas personas dejan comida en los platos. ¿Va? Y tanta gente que está sin comer alrededor del mundo y vemos los platos casi llenos. Al fin que es buffet, agarra más, agarra más. No, pues agarra lo que te vas a comer, ¿va? O si ya no te cabe lo último, está bien. No digo que también te metes todo lo que te comiste porque no te lo puedes meter, no, porque es pecado, me lo voy a comer. No, pero sí tantearle, ¿va? Uno le puede tantear. Entonces, todo eso debemos hacer para no fallarle a Dios y fallar a nuestro cuerpo. Dice el 14 y 15, dice, y la concupiscencia después ha concebido y pare al pecado. Algunas Biblias dicen, dio luz al pecado y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Entonces hay un proceso, ¿verdad? Cuando hay una seducción del pecado, ¿verdad? Dice la Biblia, da luz al pecado o el pecado nace en la persona y esa va a engendrar, ¿qué? Nuevas personas, ¿no? A engendrar a la muerte, desgraciadamente, que nosotros vemos. Isaías 64, ¿va? Isaías 64, vamos a ver al profeta Isaías. El profeta Isaías 64, acuérdense que nada más tiene 66 libros, 64, 6. Dice la palabra de Dios. Si bien todos nosotros somos como la suciedad. ¿Qué dice? Yo que soy profeta de Dios, yo soy el hombre de Dios, yo estoy limpio, yo soy el ungido de Dios, como dicen ahorita muchos religiosos. Yo soy elegido de Dios, yo soy ungido por Dios. Cállate los ojos. Dice, si bien todos nosotros somos como, dice todos. Imagínense, el mismo Isaías, que es Isaías, está diciendo que él es como suciedad también. Dice, todos somos como suciedad. Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¿Sabe qué significa trapos de inmundicia? Las toallas femeninas de las mujeres en los años atrás. Dice, somos como eso. Caímos todos nosotros como hoja. Si usted se da cuenta, en invierno no hay hoja que se aferre al árbol. Tiene que caer. Nuestras maldades nos llevan como el viento. Imagínese. Nuestras maldades nos llevan como el viento. Imagínese. Haga cuenta que usted está haciendo pecado. Usted le gusta hacer esto. El diablo ya sabe de qué pata cojea. Y pasa Satanás y nada más le hace así. Y te lleva como hoja al viento, ¿va? Al pecado. Si se fijan, las personas que tienen problemas con alcohol, con drogas y eso es porque ya el diablo ya las tiene agarradas, ya las tiene. Y yo he visto personas que dicen, no tengo para drogarme, y sale alguien y dice, yo te doy. Y ahora, ¿dónde salió? O le quito a mis hermanos, le robo a mi mamá, pero voy a tener. Entonces, está mal todo eso, ¿verdad? Todos somos pecadores. Primera de Juan 4, 3, 4, primera de Juan ya la leímos, ¿verdad? Primera de Juan 3, 4, primera de Juan 5, capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Es un tema muy importante que nosotros debemos saber exactamente qué es el pecado. O sea, mucha gente ignora qué es el pecado. ¿Por qué la gente ignora qué es el pecado si es lo que te va a llevar a la muerte? O sea, ¿por qué la gente ignora que, ay, a mí qué me importa qué es pecado? Yo no soy religioso, yo no voy a la iglesia. Pues le debería importar porque eso va a causar su muerte. Haz de cuenta, mucha gente se anda cuidando que de la bilirrubina, que el colesterol, que del hierro, Cuídate del pecado, porque el pecado trae
muerte, trae consecuencias. Dice 1 Juan capítulo 5, versículo 18, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios, ¿qué es nacido de Dios? Que somos una nueva criatura de Jesús, como dice 1 Corintios 5, 17, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sabemos que cualquiera es nacido de Dios, ¿no qué? No peca, o sea, no quiere decir que no pecamos, o sea, ya el pecado ya no está enseñoreado, ya el pecado ya no es de todos los días, no podemos cometer faltas o algo por error o porque por ignorancia, porque no nos damos cuenta o por tontos, pero Dios sabe si tú lo estás haciendo con intención o no. Dice, mas el engendrado de Dios se guarda a sí mismo y del maligno no lo toca. Entonces, cuando tú ya te llenas de la palabra de Dios, ya tienes la armadura de Dios, el maligno ya no, y el escudo de la fe, dice que los dardos del enemigo no pueden entrar. Ya no te molesta. ¿Por qué? Porque ya, dice, ¿para qué hago esto? Yo he visto transformaciones milagrosas e increíbles. Yo conocí un alcohólico que era alcohólico por muchos años, que era alcohólico por 15, 20 años, algo así, y creyó al evangelio y al otro día dejó de tomar. Y jamás tomó ya en su vida, porque es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Porque ni Alcohólicos Anónimos hace eso. Porque Alcohólicos Anónimos nada más van y ahí ya te quitan el vicio del alcohol y empiezas a tomar café y cigarro, otro vicio. Pues sí, nada más cambió de vicio. Entonces, el único que tiene el poder para transformar y cambiar se llama Dios. Entonces, es muy importante que aprendamos eso, dice, y el maligno no le toca, ¿va? Entonces, ser salvos no nos da excusa para pecar, ¿va? Vamos a ver en Romanos capítulo 6, versículo 15, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, pues qué, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no lo permita Dios, ¿va? No lo permita Dios porque queremos guardarnos, queremos cambiar. Yo quiero servir al Señor no porque para que Dios me bendiga, no, yo quiero servirle a Dios porque estoy agradecido de lo que ha hecho por mí, porque me dio una gran salvación que no merecía. Como resultado, yo estoy agradecido. Esa es la actitud que debemos de tomar, ¿va? Que no nos domine el pecado, Salmo 119, Salmo 119, 133, ¿verdad? Cuando usted no tenga sueño y diga, no puedo dormir, lee el Salmo 119, a ver si se lo acaba. Le va a decir, no, ya nada más va a ir en el Salmo 8, 9, dice, ya me agarró el sueño. Salmo 119, 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. No, el pecado no se debe enseñorear de nosotros. ¿Qué quiere decir que enseñorear de nosotros? Quiere decir que el pecado te controle a ti y tú no puedas controlar tus acciones. Por ejemplo, las personas que tienen adicciones, el pecado está enseñoreado en ellos. Y, por ejemplo, muchas personas no pueden cambiar o no pueden ver su pecado porque no admiten que son pecadores, no admiten que han fallado, ¿verdad? Muchas veces no nos damos cuenta. 119, 133. Por ejemplo, a una persona que tú le dices, tú tienes depresión, y la persona dice, no tengo depresión, y ya va como 10 veces con un especialista, un doctor o alguien que le quiera ayudar, no tengo, pues nunca se cura. Y si así le dices, no, tú tienes un problema de alcoholismo, no, que yo nada más tomo cada fin de semana, que yo nada más en las fiestas. O sea, si tú no admites tu problema, nunca vas a poder sanar. Y es igual que el pecado. El pecado siempre tienes que tú admitir que fallaste y quieres mejorar. Porque si no, no puedes. Para tener una gran salvación tienes que reconocer que eres un gran pecador, que has fallado a Dios. La mala noticia, que te vas a ir al infierno. Tú no puedes tomar la buena noticia que me voy al cielo, sin saber la mala noticia. La mala noticia es que si tú no te alineas con Dios, si Dios no se mete en tu corazón, tú vas a tronar como chinampina en el infierno.
Eso es lo que dice Dios. Entonces es muy importante hacerle caso a Dios, ¿verdad? Hay 1 Corintios capítulo 6, consecuencias, 1 Corintios capítulo 6. Ya vamos de gane. 1 Corintios capítulo 6, versículo del 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los ávaros. 1 Corintios 6, del versículo 9 en adelante al 10. Ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Ahí no dice que va a perder su salvación, dice que no va a heredar, que no va a tener ninguna herencia. Claro, Dios lo puede perdonar, o ya si ya está comprado, no va a tener ninguna herencia. ¿Y qué vas a hacer tú en la eternidad sin ninguna herencia? Nada. Muchas veces las iglesias te enseñan nada más, es que llegar al cielo y ya no. ¿Y qué vas a hacer una eternidad ahí si no tienes herencia? No es lo mismo que yo llegue al cielo y te digan, ven para acá, Carlos, aquí está tu mansión. A que tú llegues al cielo y aquí está tu cartón y tu cobija para que te metas abajo del puente. ¿Por qué? Porque no tienes herencia. Dios no miente. No miente porque Dios está en todo, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros hagamos eso, ¿verdad? Mucha gente piensa que esas personas no tendrán la vida eterna, pero es una mentira, porque Dios nos compra como pecadores, nos limpia con su sangre preciosa y tiene un proceso de transformación. Entonces Pablo le está diciendo, no se engañen a sí mismos, porque si ustedes siguen siendo fornicarios, ustedes siguen siendo idólatras, ustedes siguen siendo afeminados, y ustedes siguen siendo, etcétera, etcétera, borrachos, entonces están engañando a sí mismos, no tienen a Dios, porque no hay un cambio, porque Dios puede cambiar a cualquier persona, el poder de Dios puede cambiar a cualquier persona. Primero de Juan 1:9, ya vamos de bajada, ¿ah? Primero de Juan 1:9, dice la palabra de Dios, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Tú cuando ya eres iglesia, ya tienes al Espíritu Santo, entonces tu relación temporalmente la vuelves a abrir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya confesaste tus pecados a Dios y todo eso. Por eso es muy importante que dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice, orad sin cesar, orad sin cesar. ¿A qué se refiere? A pedirle perdón a Dios todo el día. Dios, perdón. Pero hay personas que no pueden decir perdón a otra persona secularmente. Imagínense cómo le van a decir a Dios que no lo ven. Entonces, tenemos que perdonar, porque todo lo espiritual se refleja en lo físico. Entonces tenemos que perdonar, perdón. Entonces dice, si confesamos, dice confesar, vamos, aquí ya me estoy, confesar. Si confesamos nuestros pecados ante Dios. ¿Qué quiere decir confesar? Confesar es tener un arreglo. No confesar es decir, Dios, la regué, ya confesé. No. Confesar es, Dios, la regué, ya no lo vuelvo a hacer, yo voy a poner todas mis fuerzas, dame fuerzas para hacerlo, no lo quiero hacer, me siento mal cuando lo hago. O sea, confesar se refiere a que tú no solamente digas lo que hiciste mal, sino ponerte de acuerdo con el juez o con Dios, ponerte de acuerdo con Dios. ¿Ah? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Entonces, nosotros siempre tenemos que pedir perdón porque, por ejemplo, en la mañana nos paramos y oramos, Dios, bendice mi día, tu día te va a cambiar, dame fuerzas, cuida a mi familia, guárdame en el trabajo, amén. Y ya en el trabajo alguien te hace algo malo y le dices de cosas o piensas tú mal, ya rompiste la comunión. Tú tienes que pedirle perdón a Dios otra vez para comer tus alimentos otra vez. Cada vez que puedas pedirle perdón a Dios. Entre más perdón le des a Dios, más misericordia y gracia derrama a ti. Y mejor te va. Entonces es muy importante pedir perdón. Entonces, mucha gente no entiende que Dios nos perdona. Perdón.
En inglés es forgiveness. Forgiveness. Creo que es con doble S, ya no me acuerdo. Entonces, ¿qué es forgiveness o perdón? Es olvido. Cuando tú confiesas un pecado a Dios, Dios ya se olvidó. Entonces, como ve, el perdón de Dios no es diferente al perdón de las personas secularmente, porque muchas personas dicen, ay, yo te perdono, yo te perdono. Y después se vuelven a agarrar y te lo sacan en cara. Pues no te perdonó, porque el perdón, ¿qué es? Olvido. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Es la misma cantaleta cada 8 días, entonces no te he perdonado. O sea, es un perdón del mundo. El perdón bíblico es un olvido. Un olvido. Dice que Dios manda tus pecados al fondo del mar y ya no se acuerda de ellos. Entonces, el perdón es olvido. Entonces nosotros debemos perdonar así a las personas. Si alguien te la hizo, olvidarlo. Ya no te acuerdes. ¿Te acuerdas que esto? No, ya no me acuerdo. ¿Por qué? Porque tú deseas olvidar eso. Porque eso va a sanar tu corazón. Porque si una persona que no perdona bíblicamente, su corazón nunca sana, porque va a tener ahí rencillas y ahí va a tener la espinita y a la otra que me hagan. ¿Sí me entienden? Entonces es muy importante perdonar bíblicamente para que nosotros podamos sanar y sanar nuestras heridas y sanar nuestras cosas. Muchas personas no saben eso porque las personas que no perdonan correctamente, dice la Biblia que empiezan a hacer raíces de amargura. Se ponen a amargar, se ponen tristes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios dice borrón y cuenta nueva. No cada vez cada vez que esto, lo otro, que ya te empiezan a sacar toda la lista, entonces nunca te han perdonado. Entonces, perdón es olvidar, como Dios nos perdonó. Por eso Dios perdona nuestros pecados, nos vuelve a perdonar cada vez que le fallamos, nos vuelve a olvidar, la sangre de Cristo nos limpia. ¿Ah? Es importante saber eso. Ok. Bueno, ya no nos podemos ir, ¿verdad? Sin predicar el glorioso evangelio. Entonces es muy importante que estés alejado del pecado, porque el pecado trae consecuencias, rompe la comunión con Dios y te va a traer una muerte, ¿verdad? Y te va a traer, no solamente te va a traer la muerte, sino el pecado te puede destruir. Por eso mucha gente se muere a temprana edad, se muere en esto, lo otro, porque el pecado no solo te destruye y te lleva rápido a la muerte. No solamente te separa de Dios, también te destruye. Es muy importante que sepas eso. No nos podemos ir sin predicar el evangelio de gloria, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras, ¿verdad? Y dicen las escrituras que Él se puso en nuestro lugar y tenemos que creer en esa sangre preciosa que Él derramó. En el nombre de Jesús.